¿Cuál gritan esos malditos? Pero mal rayo me parta si, en concluyendo esta carta, no pagan caros sus gritos. ¡A de esta casa! Adelante. ¿La hostería del Laurel? En ella estáis, caballero. ¿Está en casa el hostelero? Estáis hablando con él. ¿Sois vos, Butarelli? Yo. ¿Es verdad que hoy tiene aquí Tenorio una cita? El teatro triunfa en la España del siglo XIX. Y don Juan Tenorio, de Zorrilla, destaca por su extraordinario éxito de entre las múltiples obras que se representan en los más de 300 teatros que hay en el país. En 1854, 10 años después de su estreno, el Tenorio sigue apasionando al público, porque como drama romántico que es, proporciona a la burguesía y a la clase media un cierto escape liberador en medio de la rigidez social de la época. Don Juan, en poder mío resistirte no está ya. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan, y tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena. Don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión. O arráncame el corazón, o ámame, porque te adoro. Alma mía, esa palabra cambia de modo mi ser. En la corte, Isabel II, la reina que más tarde sería llamada la de los tristes destinos, vive su propio drama romántico. Aunque sabía que era inútil todo, me resistí a casarme con Francisco de Asís. Debes cerrar los ojos y pensar en España. Europa está pendiente de tu boda. Tu opinión no importa. Cerré los ojos y pensé en España. Pero difícilmente puede dar felicidad aquel que no la tiene. Cuando cumplió 16 años, en 1846, fue casada por razones de Estado con su primo Francisco de Asís, con fama de afeminado. El matrimonio resulta un completo fracaso y la reina se consuela con aventuras amorosas que provocan el escándalo público. Isabel II acaba rodeándose de una camarilla palaciega poblada de frailes reaccionarios, monjas milagreras y nobles intrigantes. Es la llamada Corte de los Milagros. La reina vive muy influenciada por esta camarilla, tanto que con frecuencia llega a saltarse la Constitución para intervenir en la gestión de los gobiernos y dirigir su política. La reina favorece con sus decisiones a los liberales moderados. Los liberales progresistas llevan alejados del poder desde que ella subió al trono 10 años atrás. Por lo que se refiere a los liberales moderados, esos 10 años de ejercicio del poder les han desgastado. Sobre todo por la intransigencia de su líder político, el general Narváez, quien finalmente es obligado por los suyos a retirarse a un segundo plano. Las divisiones internas y los enfrentamientos dentro del partido moderado llevan la inestabilidad política a España, que padece una sucesión de gobiernos cada vez más débiles y más autoritarios. El descontento se extiende incluso entre los propios moderados. En 1854, un grupo de militantes, moderados pero reformistas, que quieren recuperar para el partido el espíritu liberal de la Constitución de 1845, pone en marcha una conspiración para derribar por la fuerza a su propio gobierno. El levantamiento contra el gobierno se produce en junio de ese año, 1854, en Vicálvaro, pueblo cercano a Madrid. El golpe de Estado lo encabeza una vez más un militar. En esta ocasión, el espadón es el del general liberal moderado Leopoldo O'Donnell.
Se produce un primer enfrentamiento con las tropas gubernamentales, pero no hay un claro ganador. El general O'Donnell se ve obligado a retirarse en dirección a Andalucía en búsqueda de nuevos apoyos. En la localidad de Manzanares, O'Donnell recibe el apoyo del general Francisco Serrano. Los dos militares deciden lanzar un manifiesto conjunto para conseguir la movilización de los liberales progresistas, sin los cuales la insurrección tiene el fracaso asegurado. El manifiesto lo redacta un joven malagueño, el liberal moderado Antonio Cánovas. En él se pide una regeneración de la política, un trono sin camarillas, una nueva ley electoral, libertad de expresión, más autonomía local y una bajada de impuestos. Es decir, reclamaciones progresistas. ¡Viva el general O'Donnell! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! El manifiesto surte efecto. Varias ciudades apoyan la sublevación. Las calles de Barcelona, Valencia, Valladolid, Madrid y Málaga se llenan de amotinados que se hacen con los poderes locales y crean juntas revolucionarias. Durante el mes de julio de 1854, el alzamiento popular se extiende por el país y se hace más virulento. Se suceden los disturbios y los asaltos y saqueos a los palacetes de los hombres de negocios. Llega un momento en que el levantamiento escapa al control de quienes lo habían iniciado y se convierte en una sublevación popular. La reina, que siente que su corona se tambalea, se resigna a llamar en su auxilio al que fuera prestigioso líder de los progresistas, el general Espartero. Espartero vive desterrado en Logroño desde que volvió del exilio. Espartero es nombrado presidente del gobierno. Con él, vuelve al poder el Partido Progresista después de haber permanecido 11 años en la oposición. El general O'Donnell, que había sido el promotor del levantamiento, se tiene que conformar con entrar en el nuevo gobierno como ministro de la guerra. O'Donnell decide fundar un partido centrista, la Unión Liberal, que pretende aglutinar a los más flexibles de los moderados y de los progresistas. El gobierno progresista convoca elecciones y las gana. Enseguida, las Cortes se disponen a redactar una nueva constitución más acorde con la idea progresista de lo que debe ser España. El otro gran objetivo es el de dar un fuerte impulso a la economía nacional que la ponga a la altura del nuevo capitalismo europeo. El nuevo ministro de Hacienda es Pascual Madoz. Madoz quiere resolver los crónicos problemas de Hacienda y relanzar los viejos proyectos de expansión ferroviaria. Necesita dinero y por eso aprueba una nueva ley de desamortización. Con la desamortización de Madoz se nacionalizan y subastan sobre todo las tierras comunales de los municipios, pero también los bienes que todavía le quedan a la Iglesia después de la desamortización de Mendizábal. Tras esta desamortización civil de Madoz, los municipios pierden el medio más importante para financiarse, las tierras, lo cual provoca un auténtico desastre social en todos los pueblos. Los campesinos más humildes pierden su medio de vida y los pequeños ayuntamientos que solían pagar al médico y al maestro con los beneficios del arrendamiento de terrenos se empobrecen aún más. El desamparo rural se acrecienta. ¿Qué es eso, Santiago? No, si yo ya lo había pensado. Cualquier mercancía llegaría a Madrid con la mitad de coste de transporte, por lo tanto se podría vender más barata o se tendría un mayor margen de beneficios. El negocio es tan claro
que si no nos damos prisa, nos lo pueden pisar. Pensaba que usted solo se interesaba por la política. ¿La política? Cada día me interesa menos. La bolsa se ha enseñoreado del mundo y tiene más poder que los gobiernos. Bien, me parece que puede ser muy interesante. A partir de 1855 se desata en el país la fiebre de la construcción de ferrocarriles. La explicación está en el respaldo que el gobierno ofrece a los proyectos de nuevos trazados. El Estado invierte en ellos parte del dinero obtenido con la desamortización. Pero sobre todo, aprueba una nueva ley de ferrocarriles que incentiva extraordinariamente la participación del capital extranjero. ¡Qué alegría! ¿Qué? ¿Cómo hay? Fantástico. Les aseguro que París es una ciudad conquistada. En la bolsa no saben dónde meter el dinero. Cuéntanos. Estamos en la época de las grandes empresas. Lo que ocurre aquí no es nada. Europa está congestionada de oro y necesita negocios donde colocarlas. ¡Viva el ferrocarril de Villeneuve! El capital extranjero, especialmente francés, entra masivamente en España y en consecuencia se hace con la propiedad de la mayor parte de las compañías ferroviarias. En 10 años entran en funcionamiento más de 5.000 kilómetros y 2.000 más están en obras. Con la expansión del ferrocarril, España vive los efectos de la revolución de los transportes. El tiempo se acelera y las distancias se acortan. Hasta ese momento, la velocidad máxima que podía alcanzar el hombre era la de un caballo a galope, la misma que en tiempos de los romanos. El transporte de mercancías y viajeros se había basado durante siglos en la utilización de bueyes, mulas y caballos. La velocidad de las diligencias, el transporte más rápido hasta entonces, apenas llegaba a los 10 kilómetros a la hora, con el retraso añadido que suponía tener que cambiar los caballos en las casas de postas cada 10 o 15 kilómetros. Con la llegada del tren, esa velocidad se triplica. En ir de Madrid a Irún en diligencia tirada por caballos se tardaba 3 días. Ahora en ferrocarril, el viaje se hace en una jornada. Los llamados caminos de hierro se van a encargar de vertebrar España. El ferrocarril provoca la expansión real del comercio español porque establece una rápida comunicación entre todas las regiones. Además, permitirá una mayor movilidad de la población. Pero los dos sistemas, el tradicional y el moderno, convivirán largos años, dadas las dificultades que la orografía española presenta para extender el ferrocarril por todo el país. En España, tender 1 kilómetro de vías cuesta de 5 a 10 veces más que en Francia o Alemania. A pesar de los esfuerzos de los liberales por modernizar España, las epidemias de cólera y las hambrunas continúan abatiéndose cíclicamente sobre el país. En 1855, el cólera se lleva por delante a miles de españoles. La esperanza de vida al nacer no llega entonces a los 30 años de media. Sin embargo, la población sigue aumentando lentamente. A mediados de siglo, España pasa ya de los 15 millones de habitantes. De ellos, tan solo 2 millones viven en ciudades. El resto, que es la gran mayoría, continúa en el campo. Es en esta época cuando se inicia la emigración del campo a la ciudad. Las zonas costeras del Mediterráneo y del Cantábrico, junto con Madrid, son los destinos preferidos de los inmigrantes que van buscando los lugares donde las industrias tienen necesidad de mano de obra.
Con la creación de un mercado nacional, gracias al ferrocarril y con la aplicación del vapor a los telares mecánicos, empieza a desarrollarse en Cataluña una importante industria textil. Otra actividad industrial que inicia en estos momentos su despegue es la de la obtención del hierro, la siderurgia. Aún se pueden ver en Marbella, Málaga, restos de lo que fueron los primeros altos hornos alimentados por madera que se instalan en España. Años más tarde, cuando el carbón sustituye a la madera, la actividad siderúrgica se traslada a Asturias y a Vizcaya. Alrededor de 175.000 obreros trabajan en la industria, en la minería y en la construcción de ferrocarriles en jornadas de 10 a 12 horas diarias. Estos trabajadores, que malviven con un mísero salario, constituyen el primer proletariado industrial español. En 1855 se produce en Barcelona la primera huelga general, promovida por los trabajadores textiles que reclaman libertad de asociación y una jornada laboral de 10 horas. La afluencia de inmigrantes y el desarrollo de las nuevas industrias hace que las ciudades más dinámicas se queden pequeñas para albergar a la nueva población. Necesitan ensancharse, derribar las viejas murallas medievales que no les deja crecer y dar paso a la nueva ciudad. El proyecto para el ensanche de Barcelona del ingeniero Ildefonso Cerdá, pionero del urbanismo moderno, plasma el modelo ideal de la nueva ciudad, racional, ordenada, higiénica y sobre todo al servicio de los ciudadanos y de su libertad individual. Pero en el momento de llevarlo a la práctica, el proyecto es parcialmente mutilado por los promotores. Todas las ciudades en desarrollo, San Sebastián, Valencia, Almería, Bilbao, Madrid, acometen su ensanche. En la capital de España, el hombre de negocios José de Salamanca construye el conocido como Barrio de Salamanca, otro ejemplo de la nueva ciudad moderna. En los cafés, que siguen siendo los termómetros políticos del país, arrecian las críticas contra el gobierno y no solo por parte de la derecha. A la izquierda de los progresistas está creciendo un movimiento político cuyos adeptos no están dispuestos a que se traicione el espíritu de la revolución. Son los demócratas. ¡Por la revolución! ¡Por la revolución! ¡Brindemos! El Partido Demócrata, nacido en la década anterior de una escisión del Partido Progresista, reivindica el sufragio universal y la libertad de asociación y de conciencia. Y estoy seguro de que me permitirán. La mayor parte de sus miembros son republicanos. Su figura más conocida es la del catedrático universitario Emilio Castelar. En el verano de 1856 estalla una nueva revuelta social en varias ciudades. El gobierno progresista comete graves errores en la resolución de esos conflictos. Eso es aprovechado por el general O'Donnell, apoyado por la reina Isabel II, para dar un golpe de Estado y hacerse con el poder. Lo primero que hace O'Donnell al llegar al gobierno es disolver las Cortes, de mayoría progresista, convocar nuevas elecciones y restablecer la Constitución de 1845. El general Leopoldo O'Donnell, fundador y líder del partido centrista Unión Liberal, va a ser el nuevo hombre fuerte de los próximos años y aplicará una política de libertad y orden. Durante 10 años, su partido se alternará en el gobierno con los liberales moderados del general Narváez, dejando fuera a los progresistas. Pero hay una ocasión, en 1858, en que O'Donnell logra mantenerse en el poder durante 5 años seguidos, el periodo más largo de un gobierno en todo el siglo XIX.
El gobierno presidido por O'Donnell, temeroso de que una nueva revolución le apeara del poder, aplica una receta importada de Gran Bretaña y de Francia: recurrir a la guerra exterior para asegurarse la unidad en el interior. En octubre de 1859, España declara la guerra a Marruecos. El propio O'Donnell encabeza el ejército de 40.000 hombres que parte a la guerra. El plan de las tropas españolas es, partiendo de Ceuta, avanzar sobre Tetuán. Los primeros enfrentamientos se saldan a favor de los rifeños. Pero el general progresista Juan Prim, al mando de los voluntarios catalanes, consigue en el Valle de los Castillejos la primera gran victoria sobre el enemigo. La gesta convierte a Prim en héroe nacional. La guerra de África se salda en un tiempo relativamente corto, 6 meses, con la victoria española. Después de sucesivas derrotas que culminan con la pérdida de Tetuán, Marruecos firma la paz. O'Donnell había logrado unir a todos los partidos frente a la guerra. La paz le permite ahora beneficiarse de los exaltados sentimientos patrióticos de la población, a pesar de que 7.000 españoles han perdido la vida en el empeño. ¡Viva el general Prim! ¡Viva! ¡Viva nuestros soldados de África! ¡Viva! ¡Viva el general O'Donnell! ¿Qué pasa? ¿Que hemos ganado a los franceses? No, señor Pilara. A los moros les hemos quitado Tetuán. ¿Tetuán? Sí. ¿Y dónde cae eso? Para perpetuar la gesta, las Cortes aprueban sustituir los 2 leones de piedra de su pórtico por otros 2 de bronce, fundidos con los cañones arrebatados al enemigo. En vista del éxito de la guerra contra Marruecos, O'Donnell insiste en la política de guerras de prestigio en el exterior y toma varias decisiones. Envía a México al general Prim al frente de un ejército de intervención. Manda una expedición militar de castigo a la Conchinchina. Acepta que Santo Domingo se reincorpore a la corona española. Y finalmente desata la Guerra del Pacífico contra Perú y Chile. Toda esta actividad exterior se traduce en una sucesión de fracasos y al final es el motivo por el que O'Donnell se ve obligado a dimitir en 1863. A partir de ese momento se turnarán en el poder los liberales centristas y los moderados, y el general Narváez acabará ocupando de nuevo la jefatura del gobierno. Los progresistas y los demócratas quedan completamente apartados del poder. En vista de eso, optan por no participar ni siquiera en las elecciones y se dedican a la agitación y a la conspiración como vía para intentar recuperar el mando político. Los sucesivos gobiernos, cada vez más breves y cada vez más débiles, recurren como única respuesta a la represión. Es una vergüenza que un hombre como Castelar haya sido expulsado de su cátedra por motivos políticos. El catedrático Emilio Castelar, del mismo modo que otros intelectuales próximos al Partido Demócrata, utiliza las aulas universitarias para difundir sus ideas de cambio. Pero el gobierno de Narváez no está dispuesto a consentir los efectos que provoca el ejercicio de la libertad de cátedra de los profesores.
Yo les prometo que estudiaré su petición. Esta es la primera gran revuelta universitaria que se produce en España. Y es también la primera vez que el gobierno recurre a la Guardia Civil para reprimir con dureza una algarada. Tanto la oposición como los ciudadanos reaccionan con indignación ante lo sucedido. ¡Viva la República! ¡Silencio! Vamos. Venga, curso esta orden. Hola, Valeña. Estas son ventas de valor. A las tensiones políticas se suma en 1866 la llegada a España de la recesión económica que está asolando Europa. Las acciones se desploman y el flujo de inversiones extranjeras hacia nuestro país se paraliza. Se quiebra así la buena racha económica de las 2 últimas décadas, con el correspondiente agravamiento de las tensiones sociales. ...1866 va a ser un mal año para Isabel II y sus gobiernos. La oposición progresista liderada por el general Prim, el héroe de Marruecos, protagoniza al comenzar el año una sublevación militar en Villarejo de Salvanés, provincia de Madrid. El levantamiento fracasa, pero la vía revolucionaria queda abierta. 6 meses después, en junio, los sargentos del madrileño cuartel de San Gil se sublevan también contra el gobierno y reciben el apoyo de los demócratas. Pero son reducidos y 66 de ellos son fusilados. Dos meses más tarde, en agosto, en la ciudad belga de Ostende, se celebra una reunión entre los líderes en el exilio de los progresistas y los demócratas y deciden unir sus fuerzas. Firman un pacto para derribar a la reina y convocar unas cortes constituyentes elegidas por sufragio universal que determinen la forma de gobierno. El general Prim, líder de los progresistas, es elegido presidente del Comité Revolucionario. El gran éxito de ese pacto es que se suma a él la mayoría de los militares unionistas encabezados por el general Francisco Serrano. A ellos les mueve su rechazo a la política cada vez más represiva del general Narváez. A la reina solo le queda el respaldo de los liberales moderados y de su anciano líder, el general Narváez, quien a duras penas mantiene en pie el andamiaje político montado en torno a Isabel II. Pero en abril de 1868 muere Narváez y con él desaparece el último apoyo de la reina. Los gaditanos son los primeros en sumarse al pronunciamiento militar que, al grito de «Viva España con honra», hace el almirante Juan Bautista Topete desde el arsenal naval de la Carraca. Es el 18 de septiembre de 1868. Este mismo día, el general Prim, líder del Partido Progresista, se embarca en Gibraltar con destino a Cádiz, acompañado por 2 políticos de la nueva generación de su partido, Manuel Ruiz Zorrilla y Práxides Mateo Sagasta. La revolución, bautizada por el pueblo como La Gloriosa, triunfa pronto en Cádiz, a donde el general Serrano llega con sus tropas para apoyar el levantamiento. Desde la capital gaditana, la revolución se extiende con extraordinaria rapidez por todas las ciudades de España, donde se van creando juntas revolucionarias.
10 días después del pronunciamiento de Topete, se libra junto al puente de Alcolea, en Córdoba, la batalla decisiva entre las tropas fieles a la reina y las revolucionarias mandadas por el general Serrano. Vencen los sublevados. El camino hacia Madrid les queda libre. Isabel II, que está en Lekeitio, Vizcaya, veraneando con su familia, se ve obligada a partir al exilio. Marcha a Francia. En ese momento tiene 38 años y ha sido durante 25 de ellos la reina de España. Con el triunfo de la Revolución de 1868 se inicia en España un tiempo de esperanza. En esos momentos se abre paso un nuevo liberalismo, el democrático, cargado de afanes renovadores, que aspira a democratizar la vida política y a modernizar la economía para que el país pueda sumarse a los nuevos aires que soplan en Europa. El poder político, que permanece durante un tiempo en manos de las juntas revolucionarias, pasa pronto a un gobierno provisional que preside el general Serrano y que convoca elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal. Las noticias procedentes de España aceleran en Cuba los planes de los independentistas y el 10 de octubre, 2 días después de la formación del gobierno del general Serrano, estalla en Yara, en la zona oriental de la isla, una sublevación. La encabeza Manuel Céspedes, quien promete a sus partidarios la independencia y la abolición de la esclavitud. De las colonias que aún conserva España, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, Cuba es la más próspera y la mejor situada estratégicamente. Dedicada al cultivo del café, tabaco y sobre todo azúcar, es un importante mercado para las exportaciones de la península. En la isla vive 1,5 millones de personas. De ellas, el 40% son de raza negra, mayoritariamente esclavos, que trabajan en los ingenios azucareros que hacen de la isla la mayor productora de azúcar del mundo. La colonia cuenta con una burguesía adinerada, constituida por comerciantes y plantadores de origen español que han hecho fortuna. Se sienten españoles, están representados por la Liga Nacional y controlan la vida política y económica de la isla. No desean ningún cambio en la colonia y acogen con extraordinario recelo los cambios que se están produciendo en España. La clase media se nutre mayoritariamente de criollos, es decir, hijos de españoles nacidos en Cuba. Son profesionales liberales y pequeños terratenientes con posiciones reformistas. Aspiran a liberalizar la economía de la isla para poder comerciar libremente con Estados Unidos. En el orden político desean una amplia autonomía respecto de España. Unos pocos de ellos sueñan directamente con la independencia de Cuba. A finales de octubre, en pleno clima revolucionario, llega a Barcelona el anarquista italiano Giuseppe Fanelli.
es un propagandista de la Internacional Obrera que viene a establecer contacto con los obreros más activos de España para invitarles a formar parte de la Internacional. ¿Has hablado con él? Sí, a última hora apareció por el Café Español y empezamos a establecer contacto. ¿Y qué dice? Que no nos podemos quedar parados, que es preciso la acción, que si nos quedamos quietos nos arrollan. ¿Pero qué acción? Ante todo, darnos cuenta de que unidos podemos lograrlo todo, de que nuestra fuerza está precisamente en actuar juntos y a la vez, convencernos a nosotros mismos del enorme poder que tenemos. La Asociación Internacional de Trabajadores había sido fundada en 1864 en Londres y se extendió inmediatamente por varios países de Europa. Era la primera respuesta obrera, unificada y coordinada contra la explotación laboral practicada por el capitalismo liberal. Nació con la voluntad de cumplir 3 grandes objetivos: reforzar el sindicalismo de clase, consolidar la huelga como instrumento para lograr abolir la propiedad privada e implantar el socialismo. Dentro de esta primera internacional conviven 2 tendencias, la anarquista y la marxista. Muchísimas gracias. Os prometo que si salgo elegido seré un celoso defensor del bienestar de esta tierra. Un hombre, un voto. Este podría haber sido el eslogan de las elecciones que se celebran en España en enero de 1869 y en las que por primera vez se reconoce el derecho al voto a todos los españoles varones mayores de 25 años. Venga, fuera de aquí, las mujeres no votan. Vamos, las mujeres no. Los resultados electorales dan la mayoría absoluta a la coalición de progresistas, demócratas y unionistas que en ese momento está al frente del gobierno provisional. Muy por detrás quedan los republicanos y los carlistas. Los moderados no obtienen ningún diputado. Durante 6 meses las Cortes debaten el texto de una nueva Constitución que se aprueba en junio de 1869. Esta es la más liberal y democrática de todas las promulgadas hasta ahora. Proclama la soberanía nacional. Recoge exhaustivamente todos los derechos y libertades individuales de los ciudadanos que deberán ser garantizados por el Estado. Consagra la libertad de cultos y adopta la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. El monarca reina, pero no gobierna. Sin embargo, la nueva Constitución plantea un problema, y es que España sigue siendo una monarquía, pero en esos momentos no tiene rey. Esta va a ser la tarea más urgente del nuevo presidente del gobierno, el general Prim: buscar un monarca que sustituya a la depuesta reina Isabel II. Mientras eso sucede, las Cortes optan por nombrar al general Serrano regente del reino. En Cuba, la sublevación independentista de Yara se ha consolidado en la zona oriental, la más pobre y agreste de la isla. Allí abundan los pequeños propietarios que, al sumarse a la rebelión, liberan a sus esclavos para atraerlos a su causa. De ese modo consiguen reclutar en poco tiempo un ejército de 10.000 hombres, los llamados mambises, que hostigan incesantemente a los españoles con acciones de guerrilla. ¡Sargento! ¡Sargento! ¡Los mambises están llegando! ¡Corneta, toca llamada general! La insurrección independentista ha sorprendido al ejército español de Cuba con muy pocos efectivos disponibles para el combate. Solo 8.000 soldados de los 27.000 que hay en la isla están en buenas condiciones de salud. Los demás están fuera de servicio, víctimas de distintas enfermedades tropicales. La más temida por los soldados es la fiebre amarilla, también llamada el vómito negro por su altísima mortalidad. Sí, Antonio. ¿Cómo te encuentras hoy? Muriendo. No lo creo.
Para hacer frente a las necesidades de la guerra de Cuba, el gobierno se ve en la necesidad de llamar a filas a 25.000 jóvenes, desoyendo así el clamor popular que había acompañado la revolución del 68. Abajo las quintas. Se llama reclutamiento de quintas al sorteo que se realiza para elegir entre los mozos útiles una quinta parte de ellos. Estos son los llamados a filas. El sistema tiene una perversa particularidad. Los hijos de familias adineradas tienen la posibilidad de eludir el servicio militar mediante el pago al Estado de una elevada cantidad de dinero. El resultado es que solo cumplen con la patria quienes no pueden pagar la redención en metálico. Por este motivo, las llamadas a quintas suelen ir acompañadas de motines populares. 200.000 soldados españoles cruzarán el Atlántico durante los 10 años que va a durar la Guerra de Cuba. Más de un año de gestiones ante las cancillerías europeas le lleva a Prim encontrar un candidato para ocupar el trono. Finalmente se decide por Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia, Víctor Manuel II. El general Prim somete la propuesta a las Cortes. Aunque un tercio de los diputados, mayoritariamente republicanos, vota en contra, los otros 2 tercios votan a favor. La propuesta es aprobada y en noviembre de 1870 Amadeo I es aceptado como nuevo rey de España. Esta es la primera vez que un monarca es elegido democráticamente. Unos meses antes, en junio, la reina Isabel II, que sigue exiliada en Francia, ha abdicado en su hijo Alfonso, que cuenta entonces 13 años de edad. El 27 de diciembre de 1870, mientras el rey Amadeo está de camino hacia España, se produce un suceso que va a cambiar el signo de la nueva monarquía. El general Prim, presidente del gobierno, resulta gravemente herido en un atentado. Todavía hoy continúa siendo un enigma la autoría del magnicidio. Con la inesperada muerte de Prim, desaparece el principal apoyo de Amadeo I, quien ante la capilla ardiente del presidente asesinado toma plena conciencia de la honda soledad política con la que debe empezar a afrontar su reinado.